lindo ver el poder de Dios en la creación. Y es lindo ver el poder de Dios en nuestras vidas. Es lindo escuchar la voz de Dios en la creación. Dice el Salmo 19, ¿se acuerdan? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y a veces pasan momentos en nuestra vida diaria, en el día a día, que tal vez Dios esté hablando y nosotros estamos en otra. ¿Puede pasar? Vamos a estudiar brevemente, una media hora, un salmo que habla precisamente de eso, de la voz de Dios. Vamos al Salmo 19, por favor. El Salmo 19, si tuviéramos que hacer un croquis, un bosquejo, pero de una oración muy breve, nos habla de que Dios es supremo sobre los seres celestiales. Este lo escribe MacArthur en su comentario. Dios es supremo sobre los seres celestiales. Dios es supremo sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Hace pocas semanas tuvimos un indicio de las fuerzas de la naturaleza en Bahía Blanca, ¿verdad? Dios es supremo, pero Dios es supremo sobre toda la humanidad. De esto nos habla el Salmo 19, que dice en su primera parte, dice el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Está diciendo, es un salmo de David. Yo entiendo que Dios está invitando tanto a los hijos de los poderosos, que en este caso, si uno escudriña un poquito en profundidad, se está refiriendo a seres celestiales. Cuando habla de hijos de Dios en Génesis capítulo 6. Salmo 29, ¿lo dije bien? ¿Qué dije? 19. Bueno, dije 19 y era 20. La motosierra. Perdón. El Salmo 19 es el que cité al principio, que es los cielos proclaman la gloria de Dios. Y me quedé por ahí enganchado con eso. Pero el Salmo 29 dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. A mirar más allá de ustedes mismos. Tengan el poder que tengan mucho, tengan poco. Son seres celestiales, son seres humanos. Mirar más allá de nosotros. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad la gloria y el poder. Hago una pregunta. Dad la gloria y el poder. ¿Nosotros podemos dar algo a Dios, a ese Dios creador de todas las cosas, al que nos hizo a nosotros, al que nos formó, al que con su palabra poderosa creó los cielos y la tierra? ¿Podemos darle algo que no tenga? Definitivamente no podemos darle nada que no tenga. No podemos sumar nada. Lo que sí hacemos es reconocer quién es. Y mientras más conocemos a este Dios maravilloso, más podemos tributarle.
¿Se entiende? Tributar a Jehová, tributar a Dios, tributar al Señor. Darle la gloria debida a su nombre. Es decir, lo que Él merece. Reconozcan lo que Él merece. ¿Cómo reconozco yo lo que merece una persona? Conociendo a esa persona. Pero conociéndola personalmente. Porque difícilmente de referencias puede tributarle algo con objetividad. Lo voy a hacer según el juicio de otras personas. ¿Se entiende el concepto? Es decir, voy a hablar de otra persona, si no la conozco, en base a que los demás me contaron. Pero eso es un juicio subjetivo mío, porque yo, de verdad, objetivamente, porque no lo conozco en la verdad. La mejor referencia para tributarle algo a alguien es conocerlo. Y conocerlo en la intimidad. Y esto es lo que nos está invitando David, a conocer verdaderamente a Dios, a conocerle a Él. Dice el versículo 2, dad la gloria debida a su nombre, adorarle en la hermosura de la santidad. Una de las cosas que David nos invita es a subordinarnos totalmente a Dios. Que nuestra mente, que nuestro corazón le reconozcan lo que Él es. El tema principal, para a mi entender, es que Dios tiene el derecho legal de que nosotros le tributemos adoración, alabanza y que reconozcamos su poder. ¿Por qué? Este es un punto importante, mis hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. O sea, si la persona sublime, majestuosa, que me creó, que me dio vida, no se merece lo mejor que yo pueda darle, y lo mejor que yo pueda darle está relacionado con lo que Él me dio, porque yo le doy en base a la purificación que Dios obró a través de Jesucristo en su sangre en mí. Porque si no, como dice la Biblia, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea, todo lo que nosotros podemos tributar es porque Él lo ha purificado. Y nosotros se lo ofrecemos con amor. Y nosotros reconocemos realmente que nuestro Dios es hermoso, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es sublime. Adorarle en la hermosura de la santidad. Te hago una pregunta. ¿Es hermoso Dios para vos? ¿O para usted? ¿Es hermoso? ¿Sí o no? Para mí es precioso. Dice el Salmo con todas las letras, eres el más, refiriéndose a Jesucristo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. ¿Y qué es la gracia que nos alcanza a nosotros? Que la gracia es la obra de Dios, que está al alcance de cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso. Y lo santo tiene que ver con lo apartado, con la exclusividad de Él. Él es santo. Él es único, eso es lo que quiere decir. Apartado, santo, único. No hay otro como Él. Ahora, hermosura y santidad son dos palabras que a veces no estamos acostumbradas a meditarlas en nuestra mente o en nuestro corazón que vayan juntas. La hermosura verdadera es atractiva, ¿verdad? Atrae. Es lindo ver una hermosura. Pero la santidad a veces es como que nos moviliza en la posición de alejarnos.
¿Se acuerdan de la pesca milagrosa o lo buscamos? Díganme, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Bien. Ahora le digo a cualquiera, señalo y me dice qué es. Porque estamos en libertad delante del Señor. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Suben a la barca, sube Jesús, sube sus discípulos, y Jesús duerme. Iban con los discípulos en el medio del lago, mar dice, porque es el mar de Galilea, y se levanta una tempestad terrible, una poderosa tempestad. Y los discípulos los despiertan a Jesús que está durmiendo en una almohada, le dicen, ¿no tenés miedo? ¿No te das cuenta que estamos por morir? ¿Vamos a morir en esa tempestad? Jesús le dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Y saben qué hace Jesús? Reprende al mar, reprende al viento y se produce grande bonanza. Los discípulos aplaudieron. ¡Bravo, Jesús! Sabíamos que lo ibas a hacer. ¿Eso fue? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ahora, tal vez hayas escuchado hablar de Jesús. Tal vez hayas leído de Jesús. Capaz que leíste la Biblia 1, 2 veces, 20 veces, 1000 veces. Pero todavía no sabes quién es Jesús realmente. Y como los discípulos que estaban conviviendo con él, llegaron a preguntarse cuando vieron el poder de Jesús, callando el mar, aquietando el viento, haciendo la paz, dijeron, ¿quién es este? En otra oportunidad, esa es la tempestad en el mar, en la pesca milagrosa no habían pescado nada, pero buenos pescadores, excelentes, pescadores profesionales. Habían intentado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús les dice, tienen la red a la derecha y van a pescar. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos intentado y nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Tiraron la red y se llenó de peces. Tanto que tuvieron que pedir ayuda para subir la red a la barca. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Se acuerdan? Hoy es todo de memoria, porque acá en la clase, el año pasado teníamos con Dani, y esto es como recordar todo aquello que estudiamos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál fue la reacción de Pedro? Yo sé que sí. Vamos. ¿Andrés? Bien. ¿Y qué le dijo? Bien. Eso es lo que produce la santidad. La hermosura es atractiva, pero la verdadera santidad, cuando uno reconoce lo que es como que uno tiende a alejarse de este Dios tan santo. ¿Qué es lo que es la experiencia de Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque temor, dice la palabra, se había apoderado de él. Miedo. Pero no solamente de Pedro, sino de todos los que estaban con él. La voz de Dios. Vamos a ver cómo llega la voz de Dios a nuestros corazones en esta noche. Leemos el Salmo, continuamos. Versículo 3. Algunos comentaristas, es bueno hacer una breve introducción antes de los próximos versículos. Es como que David está escribiendo el Salmo y se
se pone como testigo de lo que está viendo, que una gran tormenta se avecina sobre la región. Perdón, 1000 perdones, me olvidé de apagarlo. Una gran tormenta se avecina sobre la región y se desata la tormenta. Y yo pensaba cuando estudiaba este salmo, ¿cuántas veces veo tormentas pero poderosas, fuertes, sobre todo tormentas de verano? Y cuando estoy en el campo, porque parece que la tierra tiembla más ante esos truenos, ¿viste?, grandes, y verdaderamente uno siente que tiembla la tierra, de verdad, no es exagerado. Dice el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijo de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, hasta con rayos la tormenta. Una tormenta terrible. Ahora, ¿notaron que no dice, hoy cómo está el día hoy? La naturaleza está enojada, ¿qué pasa? ¿Vieron lo que dice David? Dice, voz de Jehová, voz de Dios. Voz de Dios. Truena el Dios de gloria. La voz de Dios está conectada con su palabra. ¿Sí o no? ¿Cuánto de sí? ¿Totalmente o un poquito? Totalmente. Bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Esta es la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Totalmente o un poco? Todos acá estamos de acuerdo, ¿no? Pero algunos dicen que no, lo que se llama la crítica, entre comillas crítica, trata de buscar defectos en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos, creemos y predicamos esto, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Esto es lo que creemos. Y Dios habla. Y la palabra de Dios tiene poder. Ahora, ¿cómo la escucho yo, la palabra de Dios? No lo voy a hacer, lo podría hacer, ¿no? Pero si fuéramos en la clase lo haría. Pero yo quiero que me digan si escucharon algo. ¿Alguien escuchó algo? Los de acá vieron. Luana, ¿qué pasó? Esto lo tiré, hice así, lo tiré al piso. ¿Alguien lo escuchó? Luana lo vio. Un ejemplo para niños de qué sensible soy a la palabra de Dios. A veces, un trueno me moviliza en una gran tormenta, pero la palabra de Dios no me hace absolutamente nada, porque tengo cerrada mi mente y tengo cerrado mi corazón. Esa es la experiencia que nos manda a vivir David a través de este salmo. El Espíritu Santo que guió a David a escribir este salmo. La voz de Dios en cada detalle de nuestra vida. Ver el poder de Dios y oír la voz de Dios en el día a día, en un día común. Y esto es un ejercicio espiritual importante
y de mucho crecimiento y madurez para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Una de las cosas que me llevan a mí a pensar es en el Dios soberano y en el poder que tiene. ¿Y qué quiere Dios de mí en la manifestación de su palabra? Dice Isaías 66:2. Si quieren lo ponen ahí, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a quién, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escúchame, nos está diciendo el Señor. Un trueno te hace temblar, te hace temer. Una gran tormenta, una gran tempestad te hace esconder. No es nada en comparación del gran poder de Dios. Si lo otro no te moviliza, ¿no te va a movilizar la palabra del Creador? Si todo es creación de Dios, y a veces hacemos más énfasis en la creación que en el Dios de la creación. En Él está el poder verdadero. A mí me gustaría que hiciéramos una autoevaluación, porque de eso se trata este breve momento, que cada uno de los que estamos aquí hagamos una autoevaluación, así, rapidito, abuelo de pájaro. Pero una autoevaluación honesta, objetiva, no subjetiva. Vieron que nosotros siempre nos ponemos como a un lado, sino objetiva. ¿Suena la palabra de Dios para mí como un papel? O sea que nada. O como un trueno que moviliza el desierto de mi vida. ¿Realmente me moviliza la palabra de Dios, la voz de Dios? Eso se tiene que manifestar, eso se tiene que ver. Y yo, el deseo para mí, en primer lugar, hermanos, y para todos los que estamos aquí, es que nunca minimicemos el poder de la palabra de Dios. ¿Vieron las veces que repite voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Dios o voz del Señor? Pongan la traducción que quieran. Pero es la voz de Dios en todo. La estoy escuchando, dice David. David relaciona un acontecimiento de su vida, un día cualquiera, porque hay días con tormenta, hay días sin tormenta. Pero relaciona cada acontecimiento con la soberanía, reconociendo la soberanía de Dios. Es decir, dándole a Dios el lugar que se merece, darle a Jehová la honra que se merece, tributadle la alabanza, la adoración que se merece. Esa es la invitación de David. Ahora, ¿por qué David relaciona cada uno de esos acontecimientos de la vida diaria con la voz de Dios? Mi respuesta es porque conoce a Dios. Él sabe quién es Dios. Lo conoce personalmente. Sabe del poder de Dios. Por eso es tan importante que nos preguntemos si no sabemos quién es Jesús. Los discípulos dijeron, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este? Si lo quieren buscar, Marcos capítulo 4, versículo 35.
¿quién es este? Y tal vez, desconociendo el verdadero poder del Señor, diga, bueno, ¿quién es Jesús? Vine a la iglesia, vine hoy, sé que predican la palabra, cantamos, hermoso. Pero acá predicamos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, que por la gracia de Dios y su misericordia, es Dios mismo hecho hombre, que vino con el propósito sublime de dar su vida para darnos salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Y el conocimiento personal de Jesús es fundamental, no de oídas, no como referencia de otra persona, sino conocer personalmente a Dios. Esto es lo que me va a llevar realmente a conocer el poder de Dios, el poder de Dios. David consideraba la fuerza y la autoridad de Dios que hacía temblar la tierra, y al finalizar el Salmo dice unas palabras preciosas. Habíamos quedado en el versículo 7, dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. ¿Vieron cuando viene una gran tormenta con granizo cómo quedan los árboles desgajados, desnudos, podríamos decir? Sin embargo, fíjense lo que dice a continuación, en su templo todo proclama su gloria. Pase lo que pase de la nube para abajo, el reino de Dios es inconmovible. Hay tormentas, todos pasamos por tormentas en nuestras vidas. ¿Apoyan esta tesis? ¿Sí o no? ¿Pasamos por tormenta todos? Yo sí. Hay tormentas que me tocan personalmente. Hay tormentas que son familiares. Hay tormentas que abarcan la iglesia. Hay tormentas que abarcan toda la sociedad. Hay una agitación social. Hay una agitación personal. Capaz que nadie se da cuenta. Pero yo estoy viviendo una tormenta y estoy agitado interiormente y ni mi esposa se puede dar cuenta. ¿Puede pasar? Puede pasar, ¿sí? Pero que hay tormentas, hay tormentas. A veces las tormentas son familiares, como decimos. A veces son en la iglesia. Pero me encanta, bueno, es el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con la hermosura de lo que es Dios. Porque en su templo todo proclama su gloria. Es decir, puedo estar pasando una tormenta terrible, pero a mí nada me va a movilizar porque sé del poder de Dios. Porque sé que Dios es soberano sobre todo. Dios trasciende todo lo actual, lo que yo estoy viviendo. Nos termina hablando del poder de Dios. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Un reino eterno.
Y termina de una forma que es la frutilla del postre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Dios te va a dar fuerzas en la tormenta que estés pasando o cuando venga la tormenta. Dios te da ese poder, porque Él es el Dios de gloria, Él es el Todopoderoso. Y es importantísimo que así como David atribuye todo el poder a Dios en esa fuerza de la naturaleza que vemos en el Salmo, pero termina de otra forma hablándonos a nosotros. Dios te da ese poder, mi querida hermana, hermano, o amigo, amiga que nos visitas. Dios te quiere dar poder para batallar en las tormentas de la vida. El apóstol Pablo coincide con David. ¿Vieron lo que es el Espíritu Santo? Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Tantos siglos pasaron del rey David al apóstol Pablo y él dice exactamente lo mismo. Efesios 1:18, vamos rápidamente porque la hora va. Efesios capítulo 1. Versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Voy a partir de un poquito antes, del 16, 1:16, para el contexto. La oración de Pablo. Daba gracias en oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocimiento personal de Dios. Pablo oraba para que los cristianos de Éfeso pudieran tener un conocimiento personal, una experiencia personal de Dios directamente. Fíjense, ayer charlábamos con Mati, se me va, me pongo a comentar, se me va la hora. De que es buenísimo, y yo escucho muchos mensajes en YouTube, y en otras redes sociales. Escucho mensajes. Que está buenísimo. Pero es importantísimo darnos cuenta que eso no es todo. Que cada uno de nosotros necesita leer la palabra de Dios y que Dios nos va a hablar a través de la lectura personal e individual de la Biblia. Y yo conozco así a Dios. Y yo le decía, parece duro, ¿no? Yo sé que a alguno por ahí no le va a gustar. Pero dice, es como comida enlatada, ¿viste? A mí la comida enlatada me gusta, pero si no hay otra. Y por poquito. Encima me cae mal, por mi edad. Pero yo prefiero la comida sustanciosa. Y esto lo encuentro aquí, de verdad. Es así. Bien. Dice, alumbrad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense el versículo 19. Y cuál la qué palabra, supereminente grandeza de su poder. Es como que puso todas las palabras ahí, justas, para que nos demos cuenta del gran poder, dice, para con nosotros los que creemos. Hermana, hermano, ¿te diste cuenta del gran poder que tenemos disponible? Ese poder está a disposición nuestra para todos los que creen.
Y si no has creído aún en Cristo, yo te invito a que creas de verdad en Jesucristo. Que tengas una relación personal con Él, abriendo tu corazón y diciéndole: Señor, creo que moriste por mí en la cruz y quiero tener una relación personal contigo. Para eso te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Recibir a Cristo es fundamental. Dice San Juan en su primer capítulo, dice: a los que le recibieron le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mirá qué maravilla, qué grande que es el poder de Dios, porque dice ahí también, terminando ya, dice: el poder de Dios, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¡Qué poder! ¡Qué poder! En las tormentas de la vida, el día a día, hay agitación, hay intranquilidad, pero Dios nos ha dado la paz. ¿Cómo termina? El Salmo es precioso, porque coincide plenamente, porque es la palabra de Dios con las palabras de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Si estás pasando por una tormenta, Dios te invita a que disfrutes de su paz. Él no da la paz que menciona el mundo, Él da la verdadera paz. Y nos manda a nosotros como miembros de la iglesia. En Marcos 9:50 dice que tened sal entre vosotros. Nosotros somos la sal del mundo. Que tengamos sal entre nosotros, los cristianos, los unos con los otros. Y dice: y a tener paz entre nosotros. Que realmente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene en esta tarde, en esta noche, nuestros corazones y los corazones de cada uno de los que estamos acá. Y si estamos en alguna tormenta, en alguna batalla, sepamos que Dios está en su soberano trono como Rey para siempre. Que Dios nos bendiga.